que me gusta empezar así ya como muy a saco. Dale. Bueno, como verás, tengo todo por el medio porque estoy organizando todavía PodTalks y para eso te traigo Laia de Tardes de Podcast. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Sune. Ya Exacto, no aquí. sé cómo llamarte, porque como Bueno, ya estamos hablando siempre en privado, digo ya, a ver, dímelo tú. aquí es Sune, aquí es Sune. Sune para unificar totalmente. La gente cuando escucha el podcast de Cuando los niños duermen, que me presento como Pepe, se pensaban que era falso el nombre. Como era como, bueno, te has puesto Pepe como el típico nombre. O sea, se Digo, pensaban que no, el no, real el nombre eh, falso es era, Sune. era el ficticio. Bueno, Laia, yo te traigo por dos cosas. Como ves, los que no estén viendo vídeos no lo ven, pero los que del audio sí. Tengo la habitación llena de cosas que son el Welcome Pack para PodTalks, una bolsa ahí, no sé qué aquí, unos flyers aquí. Estoy preparando estos días. Y tengo que preparar una nota de prensa que hemos tardado tanto que decir que ya la he preparado. Pero bueno, me servirá para futuros y sobre todo para... Esto tendría que haber sido antes. Y sobre todo el que hago ahora con la nota de prensa, porque no sé si hice las cosas bien. Pero eso solo lo van a escuchar los de la membresía. Antes vamos a hablar de tu podcast que tienes con Marta, Tardes de Podcast, y un poco de la reivindicación de los podcasts que no paran de recibir noticias de que van a tener mucho dinero y muchos anunciantes, pero luego no es tan verdad. Bueno, a ver, yo te voy a hablar por nuestra experiencia. Nosotras empezamos con Tardes de Parque, bueno, pues porque a Marta, que es influencer y que tiene muchísimos seguidores, bueno, pues un poco los obtuvo un poco grabando vídeos de forma casual, como les pasa a todos los creadores de contenido que se viralizan, ¿no? Y entonces, cuando se viraliza, la contactan desde una radio para que hagamos allí un programa. Y Marta, bueno, pues se le ocurre inmediatamente llamarme a mí porque, bueno, somos amigas desde que tenemos 5 años y siempre conectamos muy bien y bueno, pues juntas creamos muy buena dinámica desde nuestro punto de vista. Entonces, nada, nos pusimos a hacer este programa de radio, pero en realidad estaba más guiado de lo que nosotras queríamos. Y como nos lo pasábamos tan bien y nos reíamos tanto, dijimos, oye, pues vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Nos salimos de esa emisora donde probablemente lo habríamos tenido un poco más fácil, aunque era una emisora más, pues eso, ¿no? Local. Y nos decidimos lanzar a esta aventura que ahora estamos investigando, analizando y conociendo por primera vez. Tú llevas muchísimo tiempo y nos has ayudado mucho, nos das truquitos y los otros los vamos teniendo que aprender nosotras pues en el día a día. Es difícil, lo que hemos notado es llegamos a mucha más gente de la que esperábamos en un momento. Es decir, no nos escuchan nuestros amigos Ya. solamente. De hecho, no les hemos dado El, nada a el- la el- brasa. el solamente me ha gustado porque en general no nos escuchan nuestros amigos. Eso iba a decir. Digo, además no les hemos dado la brasa. Es decir, los que nos han querido escuchar ha sido porque les ha llegado, oye, que estaba gracioso, o les hemos dicho, si quieres escúchalo, pero no hemos pasado links. Es decir, lo han tenido que buscar ellos porque no queríamos tener unas cifras irreales sobre nuestras escuchas. Entonces, hemos estado, mira, esto pasa en el directo, Pepe, que no había silenciado. No, entonces, hemos estado durante mucho tiempo, pues un poco probando fórmulas y viendo dónde nos sentíamos cómodas, qué es lo que más nos gustaba. Y al final ha quedado el Tardes de Parque con el que hemos terminado esta temporada, que es un programa esencialmente de humor. No somos humoristas, pero sí que, sí, es decir, no somos humoristas profesionales, no somos Eva Soriano, que es guionista o humorista, pero sí que realmente creemos que hemos creado un programa muy gracioso porque es muy transgresor y muy irreverente. Y entonces al final, pues la verdad es que las escuchas nos acompañan, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con esa barrera que tú dices de cómo volverlo más grande aún. No tenemos prisa porque llevamos muy poquito y hemos hecho 30 programas del tirón casi sin preparación, tenemos nuestros trabajos, o sea, quiero decir, pero cada vez estamos implicándonos más y ahora sí que estamos un poco en esa barrera. Y por Ujú. eso muchas veces te pregunto a ti, Sune. Claro, el Tardes de Parque, supongo que el nombre es por, no sé, como cuando éramos adolescentes que íbamos al parque a hablar, ¿no? Porque éramos... Nosotras, exactamente, éramos un grupo de 3. Y nuestra tercera mitad
Es un cerebro privilegiado, está trabajando en el extranjero, en telecomunicaciones, y entonces nos falta ella, que no puede estar por eso, ¿no? Pero éramos 3 y estábamos todo el día en el parque. En esa época, en los 90, en los late 90s, incluso en los principios de los 2000, donde aún los chavales estábamos más tiempo en la calle que en el móvil, tirados en casa. Entonces, el parque era donde íbamos cada tarde después del cole o donde pasábamos los fines de semana, que a veces daba un poco de vergüenza. O sea, ahora miras con retrospectiva y dices, madre mía, si es que parece que no teníamos casa. No me extraña que A mí nuestros me padres pasaba. dijeran, como vagabundas estáis. Claro, o A mí me sea, pasaba que vivo en un pueblo y los sábados la fiesta era irse al sábado a pedir un telepizza. exacto, es que claro, ¿sabes? Entonces era el parque y a partir de ahí ya veías a tus amigos, te juntabas con grupos y decidías lo que ibas haciendo según el día. Claro, claro. Bueno, como sabes, y como si no lo digo yo al público, yo me he enganchado mucho a vuestro podcast este año porque Nos sí que has ayudado y apoyado un montón. Además, desde tu oposición te lo agradecemos como infinitamente más, Pepe. bueno, sí, ya te dije, eso es de manera egoísta porque yo quería que se escuchase mejor para mí. Oye, lo has conseguido, ¿eh? Que gracias a Sune fuimos investigando hasta conseguir un buen micro que no hiciera mi voz completamente desagradable y estridente, que yo le escribía y le decía, pero es que mi voz en general cuando trabajaba en tele o he locutado no sonaba así, digo, tiene que ser, y es el micro, Laia, que tienes que coger uno, a ver, Esto, a veces unidad. yo he dejado podcasts que me gustan porque no me gustaba el sonido. En este caso dije, venga, va, voy a intentar con Le esto del sonido. diste el intento y además has contribuido, porque ahora la verdad es que se nota mucho la diferencia, ¿eh? Es fundamental el sonido, como tú bien siempre nos vas contando y vamos cogiendo todos tips. Y luego a nivel, argumento y tal, o sea, me gusta mucho porque, claro, o sea, digamos que no hacéis el típico estudio de mercado de a qué público puede gustarle, no, es como, es un podcast para vosotras y que todos nos sintamos colegas vuestro en el parque y ya está. Y al final Era esa idea. el target es vuestra edad porque habláis vosotras. Claro, o sea, en realidad, exacto. ¿Y qué hacemos? Pues traemos cosas variopintas. O sea, hemos creado bastantes secciones que nos parecen muy divertidas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la sección de primeras veces, donde buceamos en internet para, por ejemplo, analizar dramas de la primera vez que te acuestas con alguien. Y entonces recopilamos historias y las traemos. O, por ejemplo, la sección de inventos que nunca debieron existir, que buceamos en el pasado y descubrimos inventos que nunca llegaron a buen puerto y en el programa sabéis perfectamente por qué no han llegado a buen puerto, porque hay auténticas salvajadas que la gente... Entonces, es verdad que siempre le buscamos un punto. Las compras absurdas, que son muy Exacto. divertidas. Y Que las en noticias... esas caemos todos y más porque antes estaba el teletienda, que a mí me gustaba, ver el teletienda porque yo flipaba, yo me ponía Pero horas. era más caro, no era tan accesible. Es Claro, que ahora... no se compraba. Entonces, claro, veías que si los Ginsu, yo flipaba con los anuncios, era como guau. Y el otro día que mi abuela, antes de morir, se ponía mucho el teletienda, seguía viéndolo y me volvía a enganchar. Digo, guau, el Es armario que se adictivo, tío. convierte en 3. Y ahora esto nos lo dan a Superestar. mini escala en TikTok y podemos comprarlo. Pero es que claro, pero es que lo del teletienda era grave, porque si te pillaban un momento tonto, tú podías estar una hora hipnotizado Sí, mirando en bucle un anuncio que básicamente se repetía todo el rato hasta la saciedad. O sea, que de verdad, que son piezas para estudiar a nivel periodístico como algo en teoría tan aburrido, tan innecesario y que nos importaba tampoco nos podía claro. tener tan atentos siempre. Aburrido no era, porque salía, tienes una rascada en el coche y mucha gente así como, ¡ah, ah, ah! Es Era muy es ver oye, dramático. esto era como el principio de estos vídeos de stress relief, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de la rayada del coche, daba un gusto verlo, ¿verdad? Luego decías: "No me atrevo a comprarlo porque me voy a gastar No, 80 pavos claro, y luego, exacto. si no, en el mío no va a funcionar". No va a funcionar, eso estaba claro, luego te dejas todo el rayajo. No, 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 la verdad es que eso. Entonces tenemos esas secciones divertidas que además siempre invitamos a la gente a que participe. Hay una que se nos ha resistido, que desde aquí emplazo a la gente que en la nueva Sí. temporada nos apoyen, que es nuestro mono Ramón. Hemos creado al mono Ramón y entonces es un personaje que mandamos a los sitios, pero necesitamos gente que nos pida bromas con él. Entonces, de repente, pues le hemos llevado, porque claro, hemos hecho un par de bromas en frío, pero nos sabe un poco mal al final decir, oye, pues esto era una broma pues porque me ha salido a mí del peine, pues tampoco está bien. Entonces, nos da cosa hacerlo por respeto a la gente y hemos decidido que a ver si la gente nos apoya y nos pide bromas relacionadas con Ramón, porque es que le hemos apuntado ya clases de inglés en una academia.
Imagínate cuando se quedan, cómo se quedan cuando les pedimos eso, que lo escuchaste probablemente, ¿no, Pepe? Que le queríamos llevar a aprender inglés con los niños. La gente es divertidísima y, oye, y la gente se sorprende menos de lo que esperaríamos, teniendo en cuenta que intentamos pedir cita para spas, para un chimpancé, por ejemplo, ¿eh? Y no se quedan tan pillados. Sí, sí. Esto antes se llevaba mucho en la radio, lo que pasa que sí que es verdad que así a lo loco puede molestar. Yo a veces tenía como vergüenza ajena de, pero estáis Nos daba vergüenza al final, porque lo hacíamos y era muy divertido y la gente era muy amable, pero es verdad que al final decías, oye, esto es una broma para la radio de este programa, nos dejas emitirla, ¿no? Y todo el mundo se lo tomaba bien, pero es cierto que te sientes un poco invasivo, porque estás llamando a un número al azar. Entonces, hemos hecho algún llamamiento, pero debe ser que a la gente no se le claro, ocurría. entonces ahora lo que buscáis es un cómplice que se lleve Necesitamos las para la nueva culpas. temporada llegar a cómplices para que Claro. podamos pasear a Ramón por toda España y escuchéis las reacciones de la gente cuando les dices que quieres apuntar a un mono a clases de natación con niños. ¿Sabes? Que tienen salidas muy buenas, porque no te creas que nos dicen que no. Se lo piensan. Hoy día, ¿no? Todo. Buscábamos opciones, que esto es muy bueno, que en España siempre buscamos soluciones, ¿eh? Hoy lo intentamos, o sea, el no es una opción, así que siempre buscan alternativas. Y Marta, has dicho que hace vídeos, yo la veo mucho en TikTok y en Reels, hace como diferentes personajes, que sea de vacaciones, que sí, no sé qué. Pero aparte de Tiene, eso, tiene varios. claro, es actriz. Oye, tú también has trabajado en temas de voz. Cuéntanos un poco esto. A ver, te cuento, Marta, la verdad es que esto, si me oye dirá, no digas eso, pero Marta en realidad ha sido todo lo que ha querido ser siempre. O sea, Marta estudió Derecho, hizo un máster, pero además Derecho Internacional, o sea, una tía de notazas, nunca se ha dedicado a ello porque tiene alma de artista. Entonces, aunque durante los principios ejerció, hizo los típicos trabajos de prácticas y demás, pues el artisteo, o sea, el show business siempre le ha llamado. Entonces, ella estuvo viviendo en Dubái y montó un catering que le fue increíble. Por eso te digo que siempre ha conseguido Ya, lo ya. que ha querido hacer. Le fue increíble. ¿Qué pasa? Que se tuvieron que mudar de Dubái y pues vendió el catering para que pudiera seguir adelante. Era una pasada. Y era un restaurante, o sea, empezó con un catering, acabó montando un restaurante, luego ya se fue a Bélgica, ahora ya la tenemos en España, pero en Bélgica siguió haciendo cosas de restauración y demás, o sea, ella siempre está haciendo y empezó y escribe libros de ficción, Ujú. tiene ya publicados exactamente 3 libros. Si no me equivoco, me va a matar si me he equivocado. Pero es que no sé si el tercero, bueno, y tiene proyectos todo el rato de escribir más. Y además, en todo esto, empieza a hacer vídeos de humor, porque tiene muy buena vis cómica, es vasca, entonces tiene ese punto que te hace reír estando seria. Además, es muy ocurrente, muy divertida, ¿qué voy a decir yo? Y entonces, de repente, uno de esos vídeos, Marta se hace los vídeos de las décadas, ¿vale? Ella empieza a hacer estos vídeos que ahora la gente está repitiendo y los hacen, pero Marta fue, si no la primera, de las primerísimas en hacerlo, y entonces un vídeo de embarazadas de décadas se vuelve viral, que es de llorar de risa y que os invito a que veáis en el Instagram de Marta, que es @MartaYancy-Serrano. Bueno, pues el caso, en este se le viraliza y entonces, claro, pues esto le motiva, empieza a hacer más contenido y la verdad es que la bola se le ha hecho inmensa porque ya tiene muchísimos seguidores. De hecho, de ahí vino esa propuesta para ese primer programa de radio. No me vino a mí por periodista, le vino a ella porque realmente las redes ahora lo mueven todo. Sí. Eso es un poco injusto, pero bueno, lo perdonaremos porque es Marta. Hay que adaptarse, aquí estamos nosotros. Exacto. Y tú, que también hacías cosas de voz, que esto cuando me dijiste me moló mucho. Yo soy periodista y desde que salí de la carrera he trabajado en en casi todas las posiciones que puede trabajar un periodista. O sea, he estado detrás de la cámara, he estado de becaria, de prácticas, delante de la cámara, de reportera, de colaboradora. O sea, al final empecé en televisión y he seguido siempre en televisión, bueno, pues con idas, con venidas, he presentado programas y demás. Y ahora estoy en un gabinete de prensa, ¿no? Como tú decías, bueno, pues con el tema de notas de prensa y demás, que ha sido algo que he pillado pues un poco tarde en el sentido profesionalmente hablando, porque siempre he hecho show business, a mí de tele, de vídeos, pues me preguntas y me lo sé todo, ¿no? Y llevo ya, bueno, pues 6 años en un gabinete de prensa, he tenido tiempo de aprender mucho, me queda mucho por aprender,
pero sé cómo es ese feeling de llegar, aunque yo tenía un mentor, de llegar y decir, hay que mandar esto, ¿cómo empiezo? ¿Sabes? Porque es verdad que es como, no es fácil. Parece al final que dices, no, escribir una nota de prensa es fácil. Tú te habrás dado cuenta, mucha gente lo intenta y luego dices, Ni idea. tienes el papel y no sabes ordenarlo. Pero es muy, muy sencillo y con los tips que vamos a ver hoy, vamos, a todo el mundo le resultará muy fácil hacerlo. No alejes el micro, vuélvelo para atrás. Es que estaba cogiendo la chuleta. No te alejes que se va la voz. Ahora, volvemos, ¿ves? Es que fijaos cómo es que como un profesor, porque es que él tiene ya el oído hecho, que es que le toco el micro 1 milímetro y ya se da cuenta. A ver, claro, de repente, como un traveling. Bueno, pero yo creo que dijeras lo del póker. No sé, a lo mejor no se puede hacer. Bueno, no, sí, claro. O sea, entre todos los miles de trabajos que he hecho, he deambulado por las emisoras, estuve durante bastante tiempo locutando, bueno, no bastante tiempo, para la tele, bien, porque en la tele hasta 1 año es tiempo. Y estuve locutando el programa de Poker Stars, que fue muy entretenido. Recuerdo que me cogieron precisamente, luego cambiaron a otra opción porque debieron ver que no funcionaba tan bien como ellos querían, pero recuerdo que era un programa que locutaban 2 expertos, un jugador y un periodista experto en póker, que se debió tener que ir por lo que sea, entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos para buscar una nueva fórmula y que no le echen tanto de menos? Que seguro que le echaron mucho de menos. Entonces dijeron, vamos a poner a alguien que no tenga ni idea. Y entonces, ahí entré yo en escena. Entonces dije, que no tengan idea. A ver, yo he jugado al póker con mis amigos, pero probablemente, incluso cuando juegas con tus amigos hay reglas ¿no? que customizas. O sea, entonces, la idea era que yo fuera preguntando un poco por las jugadas a Ajá. mi compañero, que era el jugador profesional y el Bueno. que sabía realmente y que me fuera explicando. Pero estuvimos bastante tiempo. Pero es verdad que a la larga yo creo que como el público que ve un programa de póker al final es mayoritariamente experto, Claro. a lo mejor no les cuadraba que les estuvieran explicando cosas de perogrullo. Ya. Pero fue divertidísimo. También estuve en un programa, pero en este hacía imagen, que era de apuestas deportivas, y bueno, y he locutado también pues muchísimas cuñas, o sea, todo lo que ha hecho falta locutar mientras estás tus propios vídeos, demás. A mí me gusta mucho y siempre, claro, siempre yo, orgullosa, me decían que tenía voz de radio y me lo creía. Imagínate cuando de repente empiezo a oír el podcast y me oigo como la bruja de Eastwick. Digo, ¿pero qué es esto? Digo, ya sé que lo estoy haciendo, estoy grabando en mi casa y no es un entorno ideal, pero ¿por qué? Pues sí, no, yo me gustaría, tengo que recuperar un episodio de esos porque no me imagino cómo se locuta una partida de póker. O sea, no sé si es rollo y coge la carta con el corazones o es No, un claro, exacto. No, misterio era de un ha hecho poco una como. jugada Irwin. Claro, no te creas, y además era todo por intuición, porque no te creas que me daban ningún guión, es decir, que ahí te sueltan y dependes de tu propia labia. Y entonces era un poco de preguntando, oye, ¿y esto es en este caso? ¿Y este es un campeón? O sea, claro, al final dependes más del que sabe y que te vaya guiando que de ti, porque aunque el papel sea de totalmente desconocedor del tema, tampoco puedes parecer un ignorante. Entonces, claro, había que medir mucho los comentarios míos. O sea, era un poco, ahí estaba un poco siempre en la cuerda floja, ¿sabes? Porque no sabías muy bien cuál era el límite de la ignorancia que podían tolerar los oyentes. Exacto. Bueno, volvemos al tema tardes de parque y al problema que un día hablando contigo me dijiste, es que nos pasa esto. Y dije, pero es que esto le pasa, yo creo que al 80% de podcasters de España Es que y no aunque sé ampliar menos la tiempo, audiencia, a claro. sumar, ampliar, monetizar, son los tipos de problemas que todo el mundo tiene cuando ya lleva un tiempo, cuando ve que le gusta y que le gustaría seguir haciéndolo, porque hay peligro de abandono, si no, porque al final la vida nos come. Es verdad. Entonces, Te lo tienes que pasar muy bien para no abandonar. Yo creo que, por ejemplo, nosotras, aunque no hubiéramos tenido ni siquiera los oyentes que hemos tenido, o sea, que nos han animado a seguir, el número de oyentes semanales y todo eso que siempre nos ha satisfecho en cierta medida, aunque a veces ya se queda corto y dices, siempre quiero más, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido eso, yo creo que nos lo pasamos tan bien y nos reímos tanto que lo habríamos hecho aunque nos escucharan 3 personas, porque nos da vida en nuestra vida diaria. O sea,
al final, tardes de parque es ese rato que te echas unas risas, que no tienes que pensar lo que dices, que puedes decir lo que te parece, que puedes decir cosas que hoy por hoy es dificilísimo, que son políticamente un poco incorrectas, porque todos lo somos y todos somos súper incorrectos en nuestra casa. Entonces, hombre, manteniendo ciertos límites, pero quiero decir, ¿no? Que pues las personas que son buenas personas y personas normales, pues también son políticamente incorrectas y a veces dicen pues tonterías o hablan de tonterías y nada, y eso es yo creo que seguiríamos igual, pero realmente como recibimos ánimos por parte de gente que no nos conoce y que realmente nos dice, oye, está guay, y preguntamos qué podemos mejorar y se nos van ocurriendo secciones, pues sí que nos gustaría poder hacer algo más, pero Claro. realmente está muy limitado, ¿no? ¿Sune? Sí, a ver, lo de que hayas estado cada semana, eso ya ponéoslo como logro porque esto es muy difícil. De hecho, yo tengo un podcast con mi familia que estoy todo el día con ellos, intentamos que sea cada semana y no lo conseguimos. O sea, ahora me he puesto yo muy rudo, en plan, vamos a hacerlo solo de 10 minutos, porque Ya acabas acortándose. claro, aunque te gustan, que te lo pases bien, cada semana es muy difícil porque siempre hay épocas y luego hay mucho trabajo, uno se pone enfermo, o no puedes, o Nada, quieres seguidos. tumbarte al sofá. No, los hemos hecho seguidos y alguno grabado, así más atemporal, por si había de repente Claro, Semana Santa. Creo que solo paramos un día en Semana claro. Santa y en Navidades, pero es verdad, o sea, nos lo hemos Pero propuesto vamos, y es sería que el nosotros primer también. punto obligado sería ese, el tener una cosa recurrente y aunque sea por diversión, tomárselo. Es que al final la diversión es una vez que estás dentro, pero todo lo demás tiene que ser Claro, serio es y trabajo. profesional. No, Claro. no, es trabajo. Lo que pasa es que sarna con gusto no pica y al final es un trabajo que haces encantado. Yo he escrito la mayor parte de todos los guiones 1 o 2 noches antes, que es el horario en el que yo trabajo bien, la casa en silencio, o sea, y te hablo de eso, estar hasta las 2 o las 3 de la mañana escribiéndolo el día antes. Y lo que tú dices, que esto ha sido durante 33 semanas, que lo hemos estado haciendo así, Mm. pero como es que nos podía la ilusión y lo bien que nos lo pasamos, pues entonces, o sea, para mí era, o sea, no podíamos no hacer el programa, tenía que haber una fuerza mayor para no hacerlo. Lo hemos hecho con fiebre, constipadas, o sea, con tal de hacerlo. Claro. Y entonces, ¿estáis buscando o os gustaría tener algún tipo de patrocinio A o? ver, Claro. en realidad ni siquiera es que, o sea, lo que aspiramos es a que, fíjate, que luego dices, empieza a sonar muy tópica, pero es verdad, lo que aspiramos es que le guste a la gente. Realmente no, en ningún momento lo hacemos por Ujú. dinero realmente, ni porque nos patrocinen. O sea, sé que ese es el objetivo final, pero realmente sabemos que eso viene con el tiempo y con el éxito. Lo que nos gustaría es que nos pudiera escuchar más gente Bueno, a ver, para. objetivo más que nada, más que el dinero, es que si entra, podéis dedicarle más tiempo. Por supuesto, podemos dedicarle más medios, que por ahora Efectivo. los estamos poniendo nosotras. Exacto. O sea, estamos a menos, o sea, a perder en vez de a ganar. Pero es verdad que creo que si al final la audiencia te acompaña, eso viene solo. A mí, por ejemplo, hay un podcast que me alucina, me encanta. Me gusta mucho La Pija y la Kinky. Ajá. Me gusta mucho Victoria Martín. Claro, es gente, como ves, pues un poco como nosotras, irreverente, ¿sabes? O sea, y es gente, en el caso de La Pija y la Kinky, que son un caso de éxito, un unicornio de estos, pero sí que es verdad que al final, si haces un buen producto, pues tienes la esperanza de que acabe yendo por el cauce adecuado para que tú puedas conseguir de repente, pues eso, o sea, si es que ya no es ganar dinero. A mí, si con que nos llamaran para poder grabarlo en un estudio guay, emitirlo en un sitio así como Spotify, que yo te preguntaba, ¿y cómo se llega a Spotify, a Podimo? Porque claro, para nosotras es nuevo, no tenemos ni idea, no sabemos por dónde empezar. Ahora que dices La Pija y la Kinky, ¿te has enterado que yo he sido viral gracias a ellos? Ah, sí, es verdad que lo vi algo, lo que Sí. pasa es que estas semanas estoy tan hasta arriba de trabajo que no estoy mirando tanto las redes y entonces no me fijé bien, algo es verdad que vi que lo colgaste. Cuando ¿Cómo salió con fue? Pedro Sánchez lo escuché, lo vi en la tele y luego vi que en Twitter, Tony Garrido, que es el que se lo produce, puso una foto del estudio, porque no es una cocina de verdad, es un estudio. Ahora ya no, pero es que empezó siendo la Ahora cocina, empezó. claro, de ella, claro. Entonces puse la foto en Twitter y dije: "Al próximo cliente que me pida un vídeo podcast le voy a enseñar lo que es de verdad y no solo es poner una Es cámara". verdad, justo, exacto. Y Ahora que bueno, has mencionado, en mi 1,8 cabeza. millones de personas viéndolo y un montón de seguidores y comentando. La gente no se creía que eso no era una cocina. Incluso
el chico que es la pija, ¿no? Sí, Marianne, sí. Pues incluso puso un retweet y dice, pero si este señor no trabaja con nosotros, ¿por qué tiene esta foto? Y yo digo, uy, ahora me van a venir los trolls, ¿sabes? Qué gracioso, es que no, es que además tienen una forma de comunicarse que a mí me encanta. O Pero sea, sí, sí, o sea, vi desde fuera lo virales que son, es porque yo no hice brutal. nada y de repente estuve 3 días que yo decía, era como, ¿cuándo va a parar esto? Qué cansado es ser influencer. Fuerte. ¿Ves? Es que cuando te pasa una cosa de estas que a mí no me ha pasado nunca, yo la verdad es que las redes las tengo un poquito abandonadas, pero que no me ha pasado nunca, me explicas lo mismo que le explicaba a Marta. Dices, es que te levantas y de repente no sé cuántas mil personas más te siguen, dices, es que es un flujo que, claro, eso tiene que ser como un poco de adrenalina, ¿eh? Ya te Claro, genera, engancha te porque genera la quieres adrenalina, quieres ¿eh? contestar a todo el mundo, quieres Ya ver, lo quieres. pero a la vez dices: "Qué esclavitud más absurda". Totalmente, totalmente, total. No, no, pero es verdad que al final, como tienes una recompensa, lo quieres Claro. volver a conseguir, ¿no? Esa viralización, que además, pues eso, suceden como espejismos, ¿no? Porque no lo puedes controlar, Ujú. simplemente pasa. Tú no te esperabas que con ese post ibas a conseguir toda esa Me repercusión, han me seguido imagino. como 500 personas más y digo, bueno, ¿Ves? pues bienvenidas. Yo aprovechaba, iba cada 3 Hombre, tweets y ponía: "Tengo un evento, hago asesorías", totalmente. a ver si Hombre, arrastraba a alguien. esto es aprovechar la oportunidad o Aquí morir, la olvídate. gabardina, ¿no? La gabardina. Tengo gafas, tengo bolis, Es verdad, es verdad. Tengo todo tipo de merchandising. todo el Exacto. Y merchandising también a mano. edito. Exacto. Pues, y Marta, ¿qué te dice de esto, del siguiente paso? Que cuando habláis en plan negocios de tardes de parque. No, hablamos de que alguien nos fiche porque somos muy divertidas, que Claro, pero esto tiene esto de somos doble, unas ilusas. es un arma de doble filo. Es que somos como niñas pequeñas en Porque ese sentido. claro, O sea, es lo que de que os fichen, se presupone que habláis de plataformas, sí. pero esto ya, bueno, esto ya te lo conté una vez. Es Cuéntalo un bueno, poco por encima, que es pero súper no es bueno. interesante porque me desmitificaste un poco todo. Que al Claro, final lo bonito es que vienen y te dicen, yo qué sé, te doy, no sé por qué precio andarán ahora, pero como mínimo 500 euros por episodio. Eso como mínimo. Pero ahora que hay vídeo, a lo mejor es más, vete a saber. Y a sí. veces te ponen hasta el estudio y todo. Pero claro, por ejemplo, si es Podimo, te tienes que cerrar a ellos y ya tu audiencia está obligada a pagar, lo cual Exacto. te digo yo que el 80% de personas se enfadan contigo, seguro. Claro, escucha, es que yo lo entiendo, porque claro, aunque Podimo de 3 meses gratis o lo que quieras, sí que es verdad que tienen una red de podcasters muy potente. O sea, a mí Claro, me te llama gustan. la atención estar en ese grupo, en ese séquito. Exacto, yo creo que es más de prestigio de imagen que luego lo que tú me dices realmente o sea, te puede ayudar para que te descubran o llegar a un público más amplio en el sentido del medio, de profesionales del medio, porque te ponen un escaparate en su Instagram, ¿no? Y la gente, yo he conocido un montón de podcasts Ujú. porque Podimo cuelga, ¿no? Y como tú dices, es un arma de doble filo, pero a la vez es verdad que la gente que te escuchaba desde el principio y que han apostado por ti y que no pagaban, pues hacerles pagar ahora, pues es un disgusto y claro que lo Muy entiendo. poca gente dirá: "Venga, va, lo habéis ganado, vamos a dar el salto", muy poca No, gente. no, O claro, porque o cada se uno mira por callarán lo suyo o se y escribirán y dirán: "Muy mal, no sé qué". claro que Eso es normal. suele Spotify, pasar. no. Y Y Spotify entonces lo que digo, por ejemplo, en Podimo, por lo que veo, lo que hacen normalmente, si no les funcionas superbién, tampoco te renuevan. o sea, Entonces, que ya te han usado y luego ya tienes a 12 casa. episodios, claro, tienes 12 episodios y luego si has firmado las cosas bien, no se han quedado con tu show, porque si es nuevo, puede ser que se hayan quedado con la propiedad Y intelectual encima y no tienes puedas que, dejarlo. sí, Eso me ha claro, si pasado a mí quieres con, seguir, cambiar a claro, otro nombre, ¿no? claro, yo A con otra con fórmula. juguetes no puedo hacer cosas de juguetes fuera porque es de ellos. Entonces, claro, Mira, no puedo, yo menos no mal que quiero te hacerlo. tengo a ti, porque si no, Pero normalmente supongo que si ya es un show que existe, no hacen estas cosas, porque es como hacéis una temporada con nosotros, pero entonces tienes que volver atrás. Tampoco es agradable. Esto le pasó a Ángel Martín, que sacó su show, que tiene uno como de habla de cosas de espirituales y ovnis, pero como de cachondeo. Es como un Iker Jiménez de cachondeo. vale, vale.
y estaba en iVoox y tenía pues, un montón de audiencia y comunidad. Se fue a Podimo, Vale. le criticaron, bla, 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 bla. Estuvo ahí, no le gustó lo que vio, aunque eso no es la versión oficial suya. Sí, pero Y se y quiso se salir volvió, por claro, se repostería. volvió para atrás con la excusa de que quería su comunidad, tal, pero hizo una recogida de cable que te mueres, porque es como, claro, además que Y es Ángel Martín, un claro, que hombre tenía con tanto. entidad propia, un profesional que lleva muchísimos años, quiero decir, con renombre ya en la profesión. Quiero decir, ¿qué no te harán si eres un novato? Claro, por eso digo que a lo mejor yo siempre abogo porque se hagan spin-offs, ¿no? O sea, que si os fichan, no sea Ah, Tardes de Parque, sea Comiendo qué pipas en el parque. para no perder la entidad de la marca que has creado. Claro. Entonces tú siempre puedes, incluso puedes hacerlo en paralelo, pero claro, esto a nivel creador es lo que interesa, pero a nivel plataforma te dicen que no, que lo quieren Claro, todo, que quieren que solo hables de ellos durante un tiempo y prácticamente por lo que veo la estrategia que usan es que les da un poquito igual el contenido. Lo que quieren es que en redes, o sea, en muevas. este caso, en vuestro caso, os ficharían por Marta para que Marta estuviera todo el día hablando de Podimo. Eso es Claro, el no, no. Y además, misión. fíjate que nosotros hemos tenido siempre muy separado el Instagram de Marta del de Tardes de Parque. Ella alguna vez retuitea, pero yo siempre le he dicho que respetemos, y, o sea, por mi parte, ¿no? Que nunca le he querido presionar ni pedir que haga nada, porque creo que estamos ahí gracias a ese perfil y tiene que respetar a su audiencia que no la sigue para escuchar spam del programa de Tardes de Claro. Parque. O sea, si ella quiere colgar un extracto divertido, porque al final, como es divertido, pues puede entrar de alguna forma un story suelto una vez a la semana, ¿no? Pero no queríamos saturar para nada, o sea, es su perfil profesional, ella es actriz, es humorista, y entonces, claro, es verdad que ella apoya, pero lo hemos querido separar, ¿sabes? Precisamente por eso. Pues hay Y mucha gente también por eso que tiene, pues el otro día salió una estadística de iVoox que coincide con mi estadística mental que llevo 14 años preguntando a gente. O sea, gente que tiene entre 250 y 500 descargas por episodio sí, y alguno que lo han fichado porque es de temática fitness y cosas sí, así. Y claro, yo en su día le dije, complicado. O sea, tener solo 500 oyentes y ser de fitness, es que te auguro que en el episodio 13 estás de vuelta. Y pasó, porque es muy claro. difícil. A lo mejor a nivel a Podimo les interesa de coger muchos podcasts de tal temática porque Tener todas las temáticas disponibles, ¿no? Pero al final, durante un tiempo arrastro este público, pero no se casan con ese podcast. Entonces me parece claro. un poco. Claro, ¿habrás ganado dinero durante ese tiempo? Sí, lo habrás ganado. Pero hay que planteárselo muy bien porque abandonas una comunidad por el dinero y en el fondo, Eh, aunque a nosotros nos guste, queda es feo, ¿no? De os dejo, pero os dejo por dinero, pero volveré cuando no tenga dinero, ¿no? Es Claro, como. es que es eso. Y al final es verdad que, pues es lo que decía. Por ejemplo, nosotros, pues si a cambio de entrar en una plataforma nos pidiera, o sea, le pidieran a Marta eso, o nos pidieran, incluso a mí, yo diría, lo bloquearía antes de que llegara ella, pues no, porque va aparte, o sea, el perfil suyo profesional nos puede apoyar, pero no prostituirlo. De hecho, por ejemplo, ¿no? Yo veo que los programas tienen, ¿no? Tiene en el caso de la pija y la kinky, Marian tiene Ujú. su Instagram y luego tiene el de la pija y la kinky, pero en realidad se mezclan, pero no se mezclan tanto. Eso es un poco lo que hace también Marta en el suyo. Claro. Hmm. Y decías de Spotify, bueno, claro, Spotify puede funcionar parecido. Es que Spotify no compra tanto, pero al final piden resultados. Es que cuando te fichen, quieren resultados. Y si Hombre, no, como es lógico, y además si te el fichan es porque han visto resultados previos. O sea, quiero decirte que hay que llegar a esa a esa amplitud, a ese conocimiento por parte del público para que se fijen en ti. O sí, sí, sea, no, a ver, y tampoco, o sea, lo que he dicho tampoco es que es criticable, bueno, pues es su negocio, ya está. Intentan atraer comunidad para que tener y suscriptores y presionan. si no funcionan, se van, pero hay que Y son saberlo. fuertes, son fuertes, o sea, tienen la sartén por el mango. Por eso muchos probablemente pues dicen, pues mira, si está Ángel Martín en un momento dado, o sea, le pudieron Claro, tentar, ¿no? Y pues eso, la verdad es que estábamos en esa fase, pero no nos hemos planteado nada para la nueva temporada, salvo todas las secciones divertidísimas nuevas que vamos a traer, en las que haremos incluso de conejillos de indias, no puedo desvelar más, pero eso, esperamos que todo siga fluyendo como hasta ahora. O sea, claro, sin lo suyo, expectativas. lo ideal para un podcast como el vuestro, lo ideal es que Sí, entrase alguna marca con un patrocinio o anual o de 6 meses.
una amigable ¿Ves? que os guste, yo qué sé, llámalo Chupa Chups, porque veo que en la Sí, portada tenéis sí, sí, sí. Si nos gusta para el y parque o pipas Facundo, que en el parque uno siempre toma muchas claro, pipas. cosas de parque, yo que sé, un kiosco, no sé, algo así. Incluso que alguna vez apareciera, igual que apareció la madre de Marta, pues que apareciera esta persona de la marca y participase, ¿no? Como más que Sí, una cuña de radio, que fuese algo muy integral, bueno. pero claro, hay que buscar que a lo mejor a veces pensamos en Coca-Cola Sí, y no, miras por tu ventana y tienes el churrero Luis que estaría dispuesto. exacto, pero totalmente de acuerdo. Además, es que nosotras por ahí no nos hemos ni siquiera movido aún ni nada. Creo que además somos las típicas que esperamos que, pues, que si viene, nos venga, no buscarlo y como tú dices, Claro, hasta eso por ahí. eso es otro Es que fallo que hacemos todo el mundo hacemos, el esperar que nos vengan y al final hay que llamar muchísimo, Es recibir que mucho esta es la parte de currículum. ser muy artista. O sea, la parte de ser artista es como, no, pues ya el trabajo mostrará sus frutos solo. Y Claro, nos falta a veces esa parte empresarial, ¿sabes? De claro. poder mover, que es lo que siempre te pido consejo y tú me ayudas y nos guías, que es esa parte empresarial de un poco de cómo mover el producto, porque yo sé lo que hago, nos divertimos, lo hacemos bien, pero claro, a lo mejor la parte de empresarial, logística, de moverlo, pues ya te Sí, digo sí. que se nos escapa, A seguro. mí me De pasa a todo. nivel servicios, que yo hago producciones de podcast y edito a empresas, pero claro, muchas veces me han venido y eso está muy guay, porque al final tengo mucha marca personal por todos lados, por un lado u otro vienen. Sí, Cuando yo tengo que ir, bueno, casi yo creo que nunca he conseguido ninguno, porque ¿ves? siempre es como, ¿y tú y por qué te contrataría a ti? ¿Y tú qué quieres venderme? ¿Y por qué? Claro, Es es como, yo qué es que sé, no los sé vender. Yo claro, solo trabajo bien, pero no sé vender. es eso, es lo que nos pasa. Es que además a mí me sabe como mal ir pidiendo cosas y me sabe, es como, ¿y por qué tú? Y tal. Y entonces me cuesta mucho decir, porque yo, o sea, yo Claro. quiero que vengan convencidos. Entonces, por eso es verdad que siempre decimos, bueno, pues a lo mejor en algún momento, pero ya te digo que en realidad vamos día por día y sobre todo eso, divirtiéndonos y hemos pensado para la nueva temporada nada absolutamente, nada absolutamente útil a nivel empresarial, sino secciones y cómo podemos seguir riéndonos y Claro. disfrutando. Y luego, por suerte, hay empresas, o típico, no serán representantes, sino serían como representantes del podcaster, más que Sí, individual, ¿no? Como empresas de publicidad, marketing, que hay especialistas en podcast. Y voy a hablar en una en concreto que no es que ni me patrocine ni nada. Bueno, patrocina mi evento, por eso hablo de ella y no de otro. pues muy bien hecho. El otro día hablé con ella, que se llaman VoiceUp. Hay muchas, pero VoiceUp, por ejemplo, Sí, hace esto de ellos ya negocian, de hecho ya negociaban antes de los podcasts, ya negociaban con otros medios y entonces tú puedes ponerte en contacto con ellos, explicarle tus números, tus estadísticas, tu target. O el otro día me lo dijo justo Cristina, que tienen en cuenta a todo el mundo, porque al final entienden mucho el podcast y, bueno, pues saben que a lo mejor 5 podcasts de 500 le puede servir para una empresa de, pues yo qué sé, claro. he visto a veces la Karcher anunciar. Pues la Karcher Joder, puede querer anunciarse en vuestro podcast y que fíjate vosotros hagáis un que episodio de limpieza. Es que puede qué ser. divertido. No, pues me parece, mira, ¿ves? Ya nos has dado Esto algún tip más simplemente porque me escribir parece y además no estáis muy divertido. obligadas ni a aceptar ni no. Ellos dicen: "Oye, tengo esto, ¿os interesa? ¿No?". Sí, sí, sí. Y lo habláis. Además de verdad, porque es cierto que lo puedes integrar también de forma muy orgánica en un Claro. momento dado. O sea que voy a tomar nota de todos los tips. Claro, imagínate. Es que yo lo de la cuña de este podcast está patrocinado por Karcher, a mí eso no me gusta. Pero imagínate hablar de, yo qué sé, No, cosas hacer una cosas sección de sencillas. noticias absurdas que tengan que ver con la Claro, limpieza. Y claro. entonces Y ya, y y ya no entonces ya paras de meter la cuñita me de esto parece le muy metes ahí divertido. la Karcher y no sale ni Me parece muy divertido, claro, Pepe. puede dársele Por mucha cierto, vuelta. Pepe, yo me tengo que ir como en 13 minutos, que estoy mirando el reloj, Dios y mío. te tengo que poder contar lo de la nota, que no Vale, sabes cómo me pues lo he preparado para ayudar a todo aquel que no sea profesional y que quiera lanzar una nota. hostia, Vayas no por sabía que delante. tenías prisa. Entonces, bueno, despídete de los del podcast en abierto, porque ahora esto solo irá para los de la membresía. Entonces, Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Espero que nos hayáis aguantado el rollo y sobre todo que se animen a escuchar Tardes de Parque, @Tardes de Parque Podcast en Instagram a partir de septiembre porque venimos a reventarlo todo. O sea, si éramos irreverentes, ahora venimos más. más todavía. Pues muchas gracias, Laia. Seguimos, venga, notas de prensa. Cuéntame, me interesa todo. Vamos a ver, os cuento un poco.
Para empezar, decir que esto es un breve resumen de cómo lanzar una nota de prensa, ¿vale? Vamos a simplificar. El proceso es un proceso que es muy complejo, en el que pueden entrar muchas más variables, es decir, tú puedes mandar una nota de prensa, además de, por ejemplo, puedes invitar a un evento, a un desayuno a unos periodistas, contarles lo que les quieres contar y luego reforzarlo con una nota de prensa. Pero pongamos que es una nota de prensa lo único que vamos a mandar, porque además es lo más económico. Tú te lo guisas, tú te lo comes, incluso tú lo envías. Entonces, todos aquellos emprendedores que tengan su propia marca personal y que no saben muy bien por dónde empezar, ¿cuál es el fin de la nota de prensa? Bueno, pues el fin es atraer la atención de los periodistas comunicando algo que sea relevante para nosotros, o sea, algo que a nosotros nos importe. E invitar al periodista a que escriba sobre el tema. Los periodistas reciben miles de notas de prensa. El éxito depende primero de que sea algo interesante y noticiable. O sea, si cuentas algo que no tiene ningún sentido contar, va a ir a la papelera directamente. Y luego, además, que esté bien contado y que sea atractivo como para que el periodista diga, oye, pues se lo quiero contar a mi público, ¿no? Entonces, ¿por qué puede venir motivada? Por miles de razones. Por una gestión de crisis, porque queremos comunicar algo con un evento significativo de nuestra empresa, lanzar un producto. Es decir, y esto vale tanto para empresas como para una marca personal. O sea, yo puedo O hablar sea, ahora de empresa o desde marca personal. pablito@gmail podría enviarlo Claro. o ya eso ya directamente van a la basura, porque No, no es. no. Lo ideal es crear un correo que suene corporativo, es decir, nosotras tenemos, por ejemplo, el de Tardes de Parque Podcast, Ujú. @gmail. Es un Gmail, sí, pero por lo menos tú estás creando un correo corporativo y, sobre todo, si Pablito quiere mandar una nota de prensa, siempre va a parecer mejor que no es Pablito el que la manda, sino que la manda alguien por él, aunque la escriba Pablito, Ya, que parezca que tienes un equipo. claro. ¿Vale? A mandarla tú a título personal, que también se puede hacer, ¿no? Pero a veces las notas de prensa, lo veremos ahora más adelante, tienen que ser impersonales. Entonces, y tienen que estar escritas en tercera persona, con lo Ujú, cual Pablito igualmente va a tener que hacer el esfuerzo, o Laia, de escribir en tercera persona como si no ujú. fuera, bueno, pues el interesado, el protagonista principal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía, llamar la atención de los periodistas, ofreciéndoles un contenido de interés que sea atractivo y, sobre todo, muy importante, fácil de leer. El periodista idealmente no debe tener que perder el tiempo en redactar tu noticia. Lo ideal es que la pueda cortar, copiar, pegar sin que le cueste, o haciendo alguna modificación. Pero hay veces, por ejemplo, que los periódicos publican directamente los teletipos tal cual los reciben por el tema de la inmediatez, y lo pueden hacer porque están bien escritos y estructurados, ¿no? ¿A quién tenemos que dirigirnos? A quien pueda publicarla. No por disparar a todos los lados voy a conseguir que me la publiquen más. Es decir, hay que mandarlas con tiento. Hay que razonar a quién mandamos. Si es una noticia local de Madrid, pues lo mandaré a los medios relevantes locales de Madrid, los que se puedan hacer eco de mi noticia. Esto es un poco investigar Ujú. el público al que te quieres dirigir. Y el email, claro, una cosa es la nota de prensa, que supongo que es un archivo adjunto, y otra es el email con que presentas El la email nota de muchas veces, el email, a no ser que tengas un trato ya cordial con el periodista, cercano y personal, el email puede ser totalmente genérico. Yo, por ejemplo, en un email de una nota de prensa, en el título pongo el titular, o sea, en el asunto pongo el titular, y ya directamente, si no conozco a la persona que se la estoy enviando, el formato muchas veces en general, o cuando haces un mailing más masivo de una nota de prensa, es directamente, aparece ya, además de adjunta, pegada en el mail, para que el periodista no tenga que abrir un documento, sino que sepa Ujú. de qué va en 5 segundos. Vea el asunto, el titular, la entradilla, y a partir de ahí ya decida si tiro a papelera o me interesa y me la guardo. Entonces, en el asunto, el titular. Y en el cuerpo del mail, pues si conoces, hola Carlos, adjunto esta nota de prensa, te agradecería muchísimo si conoces a Carlos, pero si no, en frío. Y empieza directamente con el titular y el texto. O sea, porque además, como van a no perder el tiempo, cualquier comunicación extra les va a hacer perder tiempo. Hola, estaría interesada, bla, bla, bla. No, tú Si es un mándala, como si si es ya un email interesada. de redacción @El Mundo. Lo mandas, les llega. Hay veces que cuando uno, es lo que te decía, ahora estamos en la fase de a quién vamos a enviar la nota de prensa, a quién pueda publicarla. Bueno, pues aquí tienes que planificarte y hacer una agenda. Tienes que hacerte un Excel con nombre del medio, contacto, o intentar averiguar un contacto. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer
si dices, ostras, es que aparece redacción El Mundo y a mí me gustaría mandárselo a un periodista, que siempre es lo más ideal. Bueno, pues te puedes ir al buscador de Google Noticias, mirar qué escritor, qué periodista del mundo publica noticias similares a la tuya. Yo esto lo he hecho muchas veces, digo, a ver, ¿quién está publicando sobre este tema? Y siempre se salen 2 o 3 nombres con más asiduidad y escoges uno. Tampoco lo vas a mandar a los 3 porque al final el 3 en un mismo medio es un poco hacer el feo. Tienes que escoger uno. Yo es lo que suelo hacer, a no ser que también lo apoye con el envío a redacción, ¿vale? O sea, puedes mandarlo a redacción y pues eso, a un periodista. 2 también si quieres, porque es verdad que hay veces que los periodistas se mueven mucho y te llegan emails devueltos. Eso es en la fase de tras el envío de la nota de prensa, que hablaremos de esto. Es tan sencillo como que a los que no les han llegado tienes que encontrar una forma de que les llegue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir de forma orgánica, es decir, sin pagar, que publiquen nuestra nota de prensa, porque estamos hablando de emprendedores, marcas personales o empresas que están empezando, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que las notas de prensa son noticias reales. Es decir, que tienen que tener una base, tienen que tener un interés y una vez que llegan al periodista no tenemos ningún control sobre ella. Él le puede dar la forma que considere oportuna y la puede tratar de la forma que él considere, te guste o no. Esto es así. Es decir, si queremos controlar el contenido, lo que hay que hacer es pagar a la publicación, pagar publicidad en esa publicación para meter un branded content que tú vas a controlar 100%, Pero esto me estaba acordando, el otro día salió una nota de prensa de otro evento ¿no? que, que decía mentiras. Y claro, había gente que acusaba a la persona que escribió, pero digo, pero si le han dado esta información y no ha corroborado. O sea, ponía primer festival de podcast en Barcelona. Y digo, a ver, No que es yo el sepa, primero. primero ni el segundo ni el cuarto. Claro, O sea, claro, sale a la claro. noticia como el primero. Es como, pero Ahí hay que contactar y es verdad que hay que pedir que sean precisos porque los primeros que quedan mal son los que transmiten esa información a medios que saben perfectamente que no es el primero. Con lo cual, ¿qué hago yo con una noticia que ya me llega así? Es que la voy a tirar, porque digo, es que si ya me estás contando algo que no es preciso ni verídico desde el principio, no me interesa seguirlo leyendo. O sea que al final te estás pegando un tiro en el pie ya. cuando Bueno, haces eso. pues ahí se publicó. Como Entonces, salía en el cartel Ana Milá y tal, pues al final he colado. pues siempre, pues mira, siempre hay gente que lo publica. Es verdad que muchas veces puedes también contactar con el medio y pedir que rectifiquen esa información y demás, que si alguna vez te pasa alguna nota de prensa que dices, oye, han puesto esto y yo no lo decía, pues siempre puedes pedir amablemente y educadamente que lo corrijan. Nunca tienes esa certeza. Al final, cuando mandas una nota de prensa, ellos pueden hacer lo que quieran con esa información. Es decir, que normalmente no pasa, pero que sí que a lo mejor le pueden dar un enfoque que no te guste. O sea, y eso lo asumes, porque al final tú estás queriendo conseguir publicidad de algo a cambio de nada. Entonces, por eso tienes que hacer que sea interesante. Vamos con la forma de la nota de prensa. Vale, tiene que transmitir las ideas esenciales que queremos comunicar con un estilo con el que se identifique nuestra marca, obviamente. Si somos una marca irreverente y más chulesca y divertida, pues un lenguaje más joven. Si es una marca de toda la vida, un lenguaje más conservador. Eso al final viene un poco por el libro de estilo de la propia marca, ¿no? Y por la forma de comunicar de la misma. Deben ser breves y concisas. 5 o 6 párrafos que no lo superen. Y aportar la información necesaria, ojo, de forma aséptica. O sea, es como un texto quirúrgico. No tiene que tener artificios, no tiene que tener lenguaje literario, ni figuras literarias, no te recrees en lo bien que escribes. No. O sea, información, 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 evitando todo lo que suene, muy importante, a publicidad. Está maravillosa. No pongas maravillosa. Tú eres un gabinete de prensa y tú no vas a valorar. Tú puedes decir que es rompedor, novedoso, que son adjetivos que si el producto lo es, puedes adjudicarle, pero valorativos no. Y si tienes, yo estoy pensando en mi evento, si tienes marcas, si tienes gente y quieres poner alguna para destacar, claro, no es justo mencionar a 2 y que 8 se queden fuera. O hay que. No, sí, o sea, esto es un poco como, además como lo hacen en las películas o en las series, ¿sabes? Que ponen todos los nombres y luego ponen al final, el prota al principio y al final con la colaboración especial de, ¿no? Entonces, en un evento, que hay las notas de prensa para eventos, hay algo específico, luego te pasaré que tengo algo sobre eso. En un evento, tú cuando mandas una nota de prensa para convocar a un evento, tienes que poner, quizá no tanto en lo que es la invitación en sí, pero sí que en el cuerpo del texto,
cuando nosotros recibimos notas de prensa, yo que iba a estrenos de cine, sí que te ponen todos los asistentes que van a acudir en orden de importancia. Y la importancia no la determinamos nosotros por nuestro cariño personal, sino un poco por la relevancia que puede tener cada ponente en tu caso o invitado en tu caso, que puedes escoger, ordenarlo de una forma, pues, por lo menos baremada de forma justa para todos, pues con los seguidores que tienen en Instagram o X, ¿no? O sea, en el mundo de los actores, pues se hace según la importancia de los actores, ¿no? Entonces, pero sí que puedes mencionarlos. Pero no me cuadra con el hay que ser conciso y resumido y luego de repente Es que estás hablando de un evento, ¿no? Y tú quieres que la gente vaya a tu evento. Entonces, como tú quieres, la nota de prensa, o sea, una invitación a un evento es un tipo de nota de prensa. Después de ese evento, tú vas a lanzar una nota de prensa. O sea, tú lo que estás diciendo es una convocatoria. La nota de prensa a un evento es una convocatoria para que medios acudan y el público acuda. Una vez que has convocado y ha sucedido el evento es cuando tú vas a mandar la nota de prensa puramente informativa de lo que ha pasado allí, ¿vale? Pero en realidad, ¿se llama nota de prensa una convocatoria? Sí, pero es una convocatoria, es una invitación, ¿vale? Para que acudan. Con lo cual, en esa convocatoria irá información muy esencial, que probablemente es solo qué, quién, cuándo, dónde, ¿vale? ¿Por qué? Y básicamente la información para poder asistir al evento o para acreditarte o X. Entonces, es al final, como el contenido es distinto, la forma va a ser diferente, ¿no? Y además va a ser mucho más, tú mandas eso, que es muy, muy corto y muy sencillo, y ya tienes que esperar que esa convocatoria tenga éxito y luego ya mandarías el hecho noticiable tras el evento contando lo que ha sucedido allí. Ajá. ¿Vale? Entonces, decíamos eso, que la forma, que sea aséptica, es decir, que sea sin artificios, sin ser enrevesada, o sea, muy, muy directa, breve y concisa, ¿vale? Y siempre, muy importante, escritas de forma impersonal, en tercera persona, ¿vale? Porque, claro, es que si no es que además si no huele a publicidad, es que además hay cosas que son muy intuitivas y en cuanto tú te pones a escribirlo ya lo notas y dices, esto por aquí no, aunque no hayas hecho ninguna antes y no seas periodista, ¿no? El contenido, vale, muy importante, incluir la fecha en el caso que sea un hecho noticiable, ¿eh? No en el caso que sea un evento, que también, pero ahí la destacas más la fecha, ¿no? Pero importante incluir la fecha de lanzamiento, la fecha del día que lanzas la nota y el logo. La forma de la pirámide invertida, no sé si mucha gente ha oído hablar de ella, otra no. Es básicamente una de las bases del periodismo, ¿vale? La forma de la pirámide invertida significa, la pirámide normal es la que seguimos en literatura, ¿vale? Yo empiezo por lo menos importante y la historia se va ampliando y va increciendo. En el caso del periodismo es la pirámide invertida, en el que la información va de más a menos, o sea, de la más importante a la menos. Por eso, lo más importante de la pirámide invertida es el titular, ¿ok? Que ahora hablaremos de él. Después iría lo que llamamos la entradilla o el lead, que es básicamente toda la noticia en un párrafo. Es decir, lo habéis visto todos en los periódicos, cuando tú lees ese primer párrafo me tengo que poder enterar de todo, tengo que poder dejar de leer y saber de qué iba el tema. Y luego ya el cuerpo del texto donde se desarrolla todo lo que has contado en el titular y en la entradilla. Titular, directo, llamativo, que sea de interés periodístico, interesante, o sea, que llame la atención de alguna forma. Puede ser más directo, puede ser más sensacionalista, esto ya dependerá de cómo queramos comunicar nosotros, más conservador o menos. Puedes añadir subtítulos o un antetítulo si la noticia da de sí. O sea, si es una noticia muy sencilla, 4 párrafos, no le pongas un antetítulo y 2 subtítulos porque es que va a quedar eso que no sabes a saber dónde mirar. Pero si es una noticia que tiene mucho desarrollo, sí que le puedes meter 1 o 2 subtítulos o un antetítulo y un subtítulo, ¿no? Que aclaren un poco más y que inviten al usuario a leer más y a interesarse por el tema. Tienen que ser también atractivos, ¿no? En la entradilla, lo que decía, en esos primer párrafo, 4 o 5 líneas, hay que condensar toda la información importante de la noticia. Es decir, yo lo que decía, hay que poder leer ese párrafo y enterarme de la noticia. ¿Cómo lo conseguimos? Contestando las 5 W del periodismo, que a veces son 7, las han ampliado a 7, pero las 5 es qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Y luego añadían... Es en inglés. Exacto, que es el what, who, where, when, why, y le añadían también el how, que es con H, no es con W, y el whom,
a quién, o sea, el cómo y el a quién afecta, para que sean 7 W, pero realmente las importantes son las 5 W, ¿vale? O sea, qué, quién, dónde, cuándo y por qué, ¿vale? Hay que contestar eso. Si tú te fijas, todas las entradillas que leas van a contestar quién es el objeto de la información, qué ha pasado, por qué, cuándo y dónde. Y luego ya pasaríamos al cuerpo del texto, que ya estamos ya llegando a la parte que es más sencilla porque lo único que tienes que hacer es desarrollar la información de la entradilla. Y aquí ya te puedes recrear un poco más. El orden, no hay un orden establecido, tiene que seguir lo que decíamos. Lo más importante que quieras que lean, que esté en el segundo y en el tercer párrafo. No lo pongas en el quinto porque puede que no lleguen. Es decir, la gente puede parar de leer a mitad de la noticia, ¿no? O en el segundo o tercer párrafo. Así que todo lo más importante en esos primeros párrafos. Y es muy útil esta pirámide, la usamos mucho, porque permite al periodista, cuando le llega tu nota de prensa, recortarla sin retocarla. Es decir, yo me quedo hasta el tercer párrafo y se va a seguir entendiendo. Me quedo hasta el cuarto y se va a seguir entendiendo. Entonces, es muy fácil para ellos, que reciben muchísimas notas de prensa y mucha información, trabajar sobre un documento que ya está preparado. Probablemente, si tienen que trabajar mucho sobre él, pasen a otra cosa, porque el tiempo es clave y el tiempo de los periodistas pues va demandado y caro, ¿no? Y luego, muy importante también, siempre que proceda, y será en la mayoría de los casos, introducir un enlace a una carpeta, a un drive, donde pongas información relevante, ya sea la nota de prensa en Word, en PDF, imágenes en alta resolución, vídeos, todo lo que quieras, todo el material del que quieras que dispongan, lo tienes que incluir allí en un enlace, no meterlo en el mail, porque si tú metes mucha información en un mail tarda en cargar y puede pasar lo mismo. Esto no me carga, elimino. ¿Vale? Es decir, claro. Vale, por otro lado, también muy importante al final de la nota de prensa añadir lo que viene siendo el boilerplate, que es un resumen de quién o qué es tu marca, ¿no? Esta marca nace en este tal, un resumen, tanto si es vital porque estamos hablando de una marca personal, como si es de una empresa, pues esta empresa tal, tiene puestos de venta en tal, o sea, es decir, se dedica a esta actividad, un resumen, una mini bio, súper importante. Y por último, lo más importante de todo, tu contacto. El contacto de la persona que vaya a canalizar esa información y que pueda atender todas las peticiones de los periodistas, ¿vale? Y ya vamos terminando, pero os voy a decir también un tip para los días en los que mandar la nota de prensa. Los mejores días. Hay teorías, esto no es una ciencia. Yeah. Martes, miércoles, jueves suelen ser los mejores días. Los lunes tienen muchísimo en la bandeja de entrada y los viernes la gente, esto es España, estamos pensando en el fin de semana, así que martes, miércoles, jueves, días ideales. Luego te tienes que adaptar. Si tu nota tiene que salir un viernes, pues mira, mala pata, pues la mandas. Nos ha pasado a todos un montón de veces. Pero bueno, idealmente si lo puedes planificar, ¿vale? Igual que si lo puedes planificar, mira también la agenda local, nacional, provincial, para que no coincida tu noticia, el envío de tu nota de prensa, con una noticia muy fuerte que puedas prever, elecciones, no sé qué, o sea, que puedas prever y que vaya a opacar justo la tuya, ¿vale? O sea, si hay unos días que hay mucha información, muchos eventos en moda y tú eres una marca pequeñita, pues hazlo en un día que no haya tanto lío en moda, ¿no? En esa agenda que manejamos todos y los periodistas. Y luego, la hora del día, ojo, si la mandas. Dicen que de 9 a 2. Yo la reduciría. Yo diría que o la ampliaría de 8 a 12. 2 ya me parece tarde, ya pillas la hora de comer y puede que lo vean al día siguiente. Entonces, es importante la hora de envío, ¿vale? Y por último ya, el seguimiento. Tú envías la nota de prensa, esa agenda que has planificado previamente, que sería el primer paso. O sea, elaborar esa agenda de medios, de nombres y periodistas a los que les vas a enviar la nota de prensa. Muy importante, que esto parece de perogrullo. Si vas a usar el mismo mail para mandarles la nota de prensa a todos en copia oculta, por Dios, por la ley de protección de datos, que esto es un drama. Que todos hemos recibido de repente alguna y dices, madre mía, pues el típico error que puede pasar para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo hacer el seguimiento? Bueno, aquí es un poco más complicado, en el sentido de que si no tienes una agencia de medios de seguimiento, pues es más difícil monitorizar todos los impactos que ha tenido tu noticia. Incluso a las agencias de seguimiento se les pueden escapar algunos impactos, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de poder contar con una agencia de medios para el tiempo porque te interesa ver realmente la repercusión, contrátala.
No sé si pueden contratar un mes o si tienen que ser más, pero quiero decirte, seguro que hay muchas opciones. Y por otro lado, si no puedes porque no tienes ese dinero, no pasa nada. Te puedes meter a mano en todos los medios a los que les has enviado la noticia. Es verdad que los encontrarás la noticia o no. Perderás todos aquellos medios que hayan podido replicarla pues eso, la publicó en el diario de mañana. Y el diario de mañana lo cogen de ahí 3 medios locales. A lo mejor no pillas esos impactos, pero sí que lo pillarás en el principal al que se lo has mandado. Y también Google, ¿vale? Noticias te puede arrojar resultados. No todos, por lo que decíamos de la ley de protección de datos, pero bueno, te puede ayudar a hacer un poco un seguimiento del impacto que ha tenido tu nota de prensa, aunque no sea 100% fidedigno, ¿no? Y sobre todo, también muy importante, establecer una alerta en Google con el nombre de tu marca para que te llegue todo lo que se pueda aparecer y se publique. Y después ya simplemente sería valorar un poco y analizar si ha tenido éxito, quién te la ha publicado, quién no, llamar a los periodistas, a lo mejor, decir, oye, has recibido, por supuesto, después de mandar la nota de prensa, llamarles, preguntarles si han recibido la noticia, si la ven publicable, ¿no? Empezar a generar una relación con esos medios con los que, en teoría, habitualmente vas a tener que contactar para que haya ya un vínculo más allá de lo profesional, ¿no? Y demás. Así que esto es un resumen muy breve. Espero que haya sido útil. Sí, sí. Es mucha información, pero al final, o sea, realmente tú te pones a escribir y es más sencillo, y con estos tips de verdad que es sencillo, o por lo menos escribir una nota de prensa no tendría que ser una labor titánica. O sea, al final todo es muy de lógica y es escribir sencillo. No hace falta escribir bonito, literario. No, escribir preciso. Veo como varios problemas. Primero, el saber redactar, lo que sería lo básico. Pero una vez que la tienes, ¿a quién se la envías? ¿Cómo comunicas que se la envías? Esto es lo No, que claro, yo ¿a quién se la no- envías? Eso lo has planificado en el momento que, si tengo una empresa de lácteos, tendré que buscar medios, ¿vale? O secciones dentro de los medios que informen sobre nuevos productos lácteos. Retail. O sea, es decir, tú tienes que analizar un poco los medios que publican noticias similares a la tuya, por eso también Google Noticias es muy útil. Dices, venga, tengo un nuevo pintalabios. Pues entonces tú te vas a Google y pones nuevo pintalabios. Esto estoy hablando para la gente que no sepa por dónde empezar, ¿no? Que no tenga ya una base de datos hecha como la podemos tener los medios. Entonces tú pones nuevo pintalabios y dices, ostras, pues lo ha publicado Cosmopolitan, lo publica el Vogue, tal. Y dices, vale, pues por lo menos como yo tengo un nuevo pintalabios ecológico que quiero, que es la bomba y tal, pues lo voy a enviar a estas revistas de moda. Lo voy a enviar también a revistas naturales, ecológicas, porque tengo un producto que es ecológico. Lo voy a mandar también, pues eso, en el caso que tengas un producto, pues a lo mejor se lo puedo dar a 3 o 4 influencers, se lo puedo mandar, un gifting, o sea, y luego sobre todo es llamar por teléfono al medio, pedir el contacto de un periodista, a veces te lo dan, otras te dan el mail general de redacción, y una vez que lo has enviado, al día siguiente llamar y decir, oye, ¿has recibido esto? ¿Os parece interesante? Un poco establecer una relación personal, porque pues al final ellos te están haciendo, es un quid pro quo, ellos te están haciendo un favor si lo publican, porque en el fondo pues es obvio que es algo que tú quieres comunicar, el interés es tuyo, ¿sabes? Y esto a nivel podcast, ponte, por ejemplo, tardes de podcast. Sí, Que decidís tardes de hacer... parque, sí. Ay, Sí, tardes de no pasa podcast. nada. Es la fusión entre el tuyo y el Ya mío. lo sé. Me he fijado, es que Esto me gusta, me he tardes fijado. No, pero, no, a ver, entonces me pongo en situación. de parque. Sí, Que decidís, pues yo qué sé, tirar a un diario vasco y decirle, pues no sé, tardes de parque, el podcast que triunfa en internet. Esto serviría como promoción. O sea, buscar no, el ensalzar a una figura de una comunidad, porque esto a veces funciona. a ver, nosotros, por ejemplo, o sea, yo lo que te diría es, o sea, buscaría el yo buscaría el nicho, que siempre hablamos mucho del nicho en nuestro podcast. Yo, por ejemplo, dices, ¿dónde vería yo sentir? Es que claro, es que mandar por ejemplo, ponme un ejemplo más específico, no con nosotras. A ver, dime, por Es que ejemplo. esto lo he visto con Cristina Mitre, claro, Mitre es Sí, fácil promocionarla, pero la he visto en plan, es la que la asturiana que triunfa en los podcasts. Es que esto a veces es fácil y otras no tanto. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, en mi caso yo soy catalana, pero llevo toda mi vida en Madrid, con lo cual en las grandes ciudades ya olvídate porque a modo local no vas a destacar, que lo hablábamos el otro día, es en plan de es más fácil subir desde un sitio pequeño donde no hay tanta competencia que estar en los centros neurálgicos de las ciudades donde es la jungla, porque toda la gente que quiere hacer algo a donde se dirige, con lo cual la competencia es feroz, ¿no? Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, a Marta le hicieron un reportaje de la chef que triunfa en Dubái. Claro, ¿por qué? Porque es vasca, porque tal, pero normalmente eso es labor de un relaciones públicas que vende esa historia o que tiene un contacto y que les parece de repente, o sea, interesante vender esa historia, o un periodista que se le ocurre y dice, ostras, mira esta chica que está triunfando en Dubái, la voy a llamar, ¿no? Pero al final es verdad que tiene que depender, o sea, se puede hacer, pero al final depende de que tú inicies ese intento o de que lo inicie el Sí, periodista. también Y me viene tiene que ser a la compensa. mente Raquel Piñeiro, con la que he trabajado en un podcast. Ella tiene otro podcast que habla de la serie de Sexo en Nueva York y Sí, también sacaron las 2 gallegas que triunfan en el fíjate, podcast. pues es una labor de la agencia y de relaciones públicas, o sea, que está muy bien, porque al final es la forma de hacer llegar a la gente y al final, ¿cómo les haces llegar? Pues con la cercanía de que son de tu comunidad, de tu localidad, de tu provincia, ¿no? Que gente de donde tú eres, de donde tú eres, ha podido triunfar en las redes a nivel nacional. O sea, eso está muy bien y son historias que encantan a los medios locales en general. Ujú. Vale, vale. Pues oye, Bueno, muchas Pepe, me gracias. tengo que ir porque me Sí, van a sí, sí, lo sé. asesinar, pero que es que se me ha pasado todo tan volando que cualquiera diría que llevamos casi 1 hora y media hablando y se me ha pasado volando. Vuelves otro día. Me ha Muchas encantado, gracias. prometido, y ya cuando estemos totalmente de vacaciones, que es que ahora de verdad, Claro, estás ahí terminando. esta semana antes de irte de vacaciones, que todo el mundo quiere todo de ti Sí, y sí, no sí. llega y no Pues nada, llega. muchas gracias por tu tiempo y nos vemos. Un besazo y gracias a ti por contar conmigo y por apoyarnos siempre. Un besazo enorme. Seguiremos hablando por las redes, pero feliz verano a todo el mundo. Eso, A adiós. disfrutar. Hasta luego.